La cerveza fría corría por el rostro de Diana Washington mientras el líquido dorado manchaba su blusa blanca. El silencio en la guarida del guerrero, el bar frecuentado exclusivamente por personal militar de élite en Norfolk, Virginia, era ensordecedor. «Ups, lo siento, princesa», se rió el capitán Bradley Morrison, sus músculos tensándose bajo su camiseta de Navy SLS mientras sus compañeros de equipo estallaban en carcajadas. «Pensé que eras una de las meseras. Este no es exactamente el tipo de lugar para gente como tú». Diana tenía 34 años y había pasado los últimos 8 trabajando como enfermera de trauma en el Hospital Naval de Norfolk. Nunca imaginó que una simple parada para tomar una bebida después de un turno de 16 horas terminaría con ella siendo públicamente humillada por alguien a quien se suponía que debía proteger y servir. Lentamente, tomó servilletas de la mesa y comenzó a secarse la cara. Sus movimientos calmados y deliberados contrastaban con la creciente tensión en la habitación. «¿Cuál es tu nombre código, cariño?», continuó Bradley, inclinándose sobre su mesa con una sonrisa cruel. «Todos los que vienen aquí lo han ganado. Soldados, marineros, marines. ¿O eres solo otra civil perdida que entró al lugar equivocado?». Los otros SLS alrededor de la mesa se rieron más fuerte, algunos levantando sus teléfonos para grabar la situación. El cantinero, un veterano retirado, vaciló por un momento, pero decidió no intervenir. Después de todo, Bradley Morrison era un héroe de guerra con 3 estrellas de bronce y comandaba el respeto de toda la base. Diana terminó de secarse y colocó las servilletas sucias sobre la mesa con precisión casi quirúrgica. Sus ojos marrones se encontraron con los de Bradley sin parpadear, y algo en la intensidad de esa mirada hizo que su sonrisa vacilara por una fracción de segundo. «¿Realmente quieres saber mi nombre código?», preguntó ella, su voz baja, pero llevando una extraña autoridad que cortó las risas como una cuchilla. Bradley recuperó su compostura, golpeando su puño sobre la mesa. «Por supuesto que sí. Escuchemos esta fantasía. Déjame adivinar. ¿Enfermera? ¿Niña perdida? ¿O tal vez pobrecita?». La multitud de personal militar que se había reunido para observar el espectáculo rugió en aprobación. Algunos susurraban apuestas sobre cuándo la mujer saldría corriendo en lágrimas. Los teléfonos continuaban grabando, capturando cada segundo de la humillación para compartir en redes sociales más tarde. Diana se levantó lentamente, su estatura de 1,7 metros pareciendo crecer mientras se enderezaba. Por un momento, algo cambió en su postura. Sus hombros se alinearon de una manera específica, su peso distribuido sobre sus pies como alguien listo para el combate, y sus ojos adquirieron la frialdad calculadora de un depredador evaluando a su presa. «Mi nombre código», dijo, permitiendo que una sonrisa fantasmal jugara en las comisuras de su boca, «es fantasma». La palabra colgó en el aire como humo de pólvora. Algunos de los veteranos más viejos en el bar dejaron de beber, un reconocimiento primitivo comenzando a formarse en sus mentes. Ese nombre significaba algo importante. Bradley, sin embargo, estaba demasiado ocupado con su propia arrogancia para notar las señales. «¿Fantasma?», se rió. «Qué creativo. Déjame adivinar, desapareces cuando las cosas se ponen difíciles». Diana no respondió inmediatamente. En cambio, sus ojos escanearon el bar, catalogando cada salida, cada arma potencial, cada persona que podría ser una amenaza o un aliado. Era un viejo hábito desarrollado en lugares donde la diferencia entre la vida y la muerte se reducía a segundos de preparación. Cuando finalmente habló, su voz cortó el ruido como un susurro mortal. «No, capitán Morrison. Yo hago que otros desaparezcan». Algo en la forma en que pronunció su nombre, con conocimiento íntimo de quién era él, aunque nunca se había presentado, hizo que Bradley vacilara. ¿Cómo sabía su nombre completo? ¿Y por qué de repente sentía que había cometido un terrible error? La atmósfera en el bar había cambiado sutilmente. Los veteranos más experimentados comenzaron a susurrar entre ellos, fragmentos de recuerdos y leyendas urbanas militares comenzando a conectarse. El nombre fantasma resonaba en sus mentes como una campana de alarma. La risa de Bradley resonó por el bar como el rugido de un animal territorial, pero algo en el silencio que siguió debería haber sido una advertencia. Los veteranos más experimentados habían dejado de reír. Sus rostros ahora mostraban una expresión que mezclaba reconocimiento y terror creciente. «Fantasma», repitió Bradley, limpiando lágrimas de risa de sus ojos. «Déjame adivinar, viste demasiadas películas de guerra y decidiste crear una identidad de soldado para impresionar a los hombres reales».
Se volvió hacia sus compañeros SLS, buscando aprobación. Chicos, tenemos una aspirante aquí. Probablemente nunca ha sostenido un arma en su vida, mucho menos servido a su país. Diana permaneció inmóvil, pero algo cambió en sus ojos. Por una fracción de segundo, el ambiente del bar desapareció, y ella estaba de vuelta en el calor sofocante de Afganistán. El olor a pólvora y sangre llenando sus fosas nasales, el peso de un rifle de francotirador en sus manos mientras protegía la evacuación de civiles de un hospital bombardeado. ¿Sabes qué creo?, continuó Bradley, alentado por su silencio. Creo que eres solo otra enfermera pequeña que quiere sentirse especial. Probablemente ni siquiera sabes la diferencia entre un M4 y un AK-47. Thomas Michey, un veterano de 58 años sentado en la esquina del bar, dejó caer su vaso. El vidrio se rompió en el piso, pero él ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban fijos en Diana, su mente procesando conexiones que lo llenaban de horror. Había servido en el 75º Regimiento de Rangers y conocía historias susurradas en salas seguras sobre un operador que oficialmente no debería existir. Bradley, Thomas intentó interrumpir, su voz temblando. Tal vez deberías. Cállate, viejo, Bradley lo cortó, todavía enfocado en su humillación pública de Diana. Le estoy dando a nuestra fantasiosa aquí una verificación de realidad. Diana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, Bradley debería haber visto el peligro. Allí estaba la mirada de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, que había visto a colegas morir en sus brazos, que había cargado con el peso de 47 muertes confirmadas y operaciones que nunca aparecerían en ningún reporte oficial. ¿Quieres pruebas?, preguntó Bradley, sacando su teléfono. Voy a publicar esto en Instagram. Veamos cuántos likes conseguimos con enfermera civil finge ser soldado en bar militar. Estoy seguro de que a mis seguidores les encantará ver a alguien intentando robar valor de verdaderos héroes. Comenzó a grabar, apuntando la cámara directamente a Diana. Chicos, miren lo que tenemos aquí. Una civil que piensa que puede entrar a un bar militar y fingir ser un operador. Saluden a Fantasma. Coma hizo comillas en el aire burlonamente. Fue entonces cuando Diana sonrió. No era una sonrisa agradable o nerviosa. Era la sonrisa helada de un depredador que acababa de decidir que el juego había durado lo suficiente. Operación Sombra Roja, dijo suavemente, pero su voz cortó el ruido como una cuchilla. 15 de marzo de 2019. Provincia de Helmand. 4 operadores muertos, 12 heridos. Evacuación médica bajo fuego hostil. El teléfono de Bradley vibró en su mano. Esa operación era clasificada. Pocos fuera de las unidades de élite conocían los detalles específicos. Imposible, murmuró Jake Peterson, otro Seal en la mesa. ¿Cómo podría ella? Porque yo estaba allí, Diana interrumpió, su voz ahora llevando la autoridad fría de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. 96 minutos de fuego continuo. 14 objetivos eliminados para mantener segura la zona de aterrizaje mientras ustedes evacuaban a sus heridos. Thomas Michey ahora estaba de pie, su rostro pálido como el papel. Dios mío, susurró. Eres el fantasma de Helmand. El francotirador fantasma. Pensé que eras una leyenda urbana. La sonrisa arrogante de Bradley comenzó a derretirse como cera al sol. Miró alrededor del bar, notando por primera vez que los veteranos lo miraban fijamente, no con admiración, sino con algo cercano al horror por su ignorancia. Eso es imposible, insistió, pero su voz había perdido su convicción anterior. Las mujeres nos sirven en unidades especiales de combate. No hay francotiradoras mujeres en operaciones clasificadas. Diana caminó lentamente hacia su mesa, cada paso deliberado y depredador. Cuando estuvo a solo 1 metro de distancia, extendió su mano. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué debería? El teléfono. La autoridad en su voz era absoluta. Bradley, sin entender por qué, se encontró entregando el dispositivo. Diana rápidamente tecleó algo y devolvió el teléfono. Llama a este número, ordenó. Pregunta sobre Fantasma. Pregunta sobre Helmand. Pregunta cuántos de tus propios compañeros SLS deben sus vidas a una mujer que oficialmente nunca existió. Bradley miró la pantalla. Era un número con prefijo del Pentágono. No voy a. Capitán Morrison. La voz vino de la entrada del bar. El coronel David Richards, comandante de la base naval, estaba en la puerta con 2 oficiales de inteligencia militar.
Su rostro era grave como una lápida. Coronel, Bradley se ahogó, su arrogancia evaporándose instantáneamente. Señor, no sabía que estaba. Tiene 3 segundos para dejar de grabar y borrar todo lo que filmó. Richards interrumpió, sus ojos alternando entre el teléfono de Bradley y Diana. Y luego va a disculparse con la maestra jefe. Maestra jefe. Bradley se veía confundido. Señor, ella es solo una enfermera civil. Maestra jefe Diana Washington, continuó Richards, galardonada con 3 estrellas de plata, 2 estrellas de bronce, y una medalla de honor que permanece clasificada porque la operación que oficialmente la ganó nunca sucedió. El silencio en el bar era ensordecedor. Bradley miró a Diana como si la estuviera viendo por primera vez, realmente viéndola. Ahora podía notar las cicatrices, casi imperceptibles en sus manos. La forma en que siempre se posicionaba con una ruta de escape clara. La calma sobrenatural que había pensado era debilidad. Ella salvó más vidas estadounidenses en 5 años de servicio clasificado de las que usted salvará en toda su carrera, agregó Richards. Y ahora trabaja salvando vidas como enfermera porque esa es su elección, no porque sea todo lo que puede hacer. Bradley Morrison despertó a la mañana siguiente con una resaca que no tenía nada que ver con alcohol. Su teléfono había estado sonando incesantemente desde las 6 de la mañana. Y cuando finalmente reunió el coraje para verificar sus notificaciones, descubrió que su vida había implosionado durante la noche. El primer mensaje era del Comando Naval, Capitán Morrison. Repórtese inmediatamente para investigación disciplinaria. Sus actividades en redes sociales han violado directivas navales sobre conducta pública. El segundo era de su prometida, Jennifer, Brad. Cancelo la boda. Vi los vídeos. No puedo casarme con alguien que no reconozco. El tercero era de su madre, Bradley James Morrison. ¿Cría un monstruo? Estoy avergonzada. Pero fue el cuarto mensaje el que le hizo entender la verdadera extensión de su ruina. Era un enlace a un artículo del Navy Times con el titular, Capitán Seal humilla a veterana condecorada. Vídeos virales exponen discriminación en el militar. El artículo no era solo sobre el incidente del bar. Era una investigación completa sobre Bradley Morrison, sus publicaciones en línea, sus comentarios en grupos militares privados y testimonios de subordinados sobre su comportamiento discriminatorio a lo largo de los años. Alguien había compilado meticulosamente años de evidencia digital. Bradley corrió a su laptop, desesperado por controlar el daño, pero descubrió que sus cuentas de redes sociales habían sido suspendidas por violaciones de las pautas de la comunidad. Sus historias de prejuicio, que pensaba estaban seguras entre amigos, ahora estaban capturadas en capturas de pantalla circulando por todo Internet. El teléfono sonó. Era el almirante Peterson, comandante regional. Morrison, tiene 2 opciones. Baja voluntaria con pérdida de beneficios o corte marcial público. Tiene 1 hora para decidir. Mientras Bradley trataba de procesar el colapso de su carrera, apareció una notificación en su teléfono. Thomas Michey había publicado un vídeo en Facebook que ya tenía 100,000 vistas en 3 horas. Compañeros veteranos, Thomas hablaba directamente a la cámara. Ayer, presencié algo que me hizo reflexionar sobre quién verdaderamente merece usar el uniforme. La maestra jefe Diana Washington, conocida en operaciones clasificadas como Fantasma, salvó las vidas de mi sobrino y otros 12 soldados en el MAND. Lo hizo porque era su deber, no porque esperaba reconocimiento. Thomas hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Ayer, un oficial que nunca ha visto combate real, que publica sobre mantener estándares en Instagram mientras demuestra los peores estándares posibles, públicamente humilló a esta heroína. Esto no es sobre política o cultura woke. Esto es sobre carácter. El vídeo incluía clips del propio comportamiento de Bradley en el bar, contrastado con testimonios de soldados que Diana había salvado. La diferencia era devastadora. Bradley entonces recibió una llamada que no esperaba. Diana Washington. Capitán Morrison. Su voz era calmada. Profesional. Imagino que está teniendo una mañana difícil. Tú hiciste esto, Bradley susurró, su voz con desesperación. Orquestaste todo. No tuve que orquestar nada, respondió Diana. Lo hizo todo usted mismo. Cada publicación, cada comentario, cada momento de arrogancia fue su elección. Solo me aseguré de que sus propias palabras llegaran a las personas correctas. Bradley sintió náuseas invadirlo. Mi carrera. Mi vida. Su carrera terminó porque usó su posición para promover discriminación.
Su vida está cambiando porque la gente finalmente está viendo quién realmente es detrás del uniforme. Esto es venganza, acusó Bradley, desesperación tiñendo su voz. No, Capitán Morrison. Venganza sería destruirlo por placer personal. Esto es responsabilidad. Usted representa valores militares que claramente no entiende. Hombres y mujeres han muerto defendiendo la idea de que todos los estadounidenses merecen respeto sin importar color o género. Diana hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Pasó años publicando sobre estándares militares mientras personificaba todo lo que está mal con el prejuicio institucional. Ahora está enfrentando los estándares reales. 6 meses después, Diana Washington caminaba por los pasillos del Hospital Naval con su nueva placa, directora de Medicina de Trauma y Emergencias. Su promoción había sido unánime, apoyada por docenas de veteranos que finalmente conocían su verdadera historia de servicio. El programa de entrenamiento en trauma de combate que desarrolló estaba siendo implementado en hospitales militares por todo el país. Su discurso en el Congreso sobre liderazgo silencioso, cuando el carácter habla más fuerte que las medallas, había recibido una ovación de pie y se volvió viral con más de 5 millones de vistas. Thomas Mitchell la encontró en la cafetería con buenas noticias. Diana. El evento de caridad recaudó $2.30 millones para veteranos heridos en combate. Kevin dijo que es la cantidad más grande jamás recaudada. Diana sonrió, observando a los reclutas entrenando en el patio a través de la ventana. ¿Cómo va el programa de mentoría para nuevos oficiales? Creciendo cada semana. 52 veteranos ya se han ofrecido como voluntarios para enseñar sobre liderazgo basado en respeto, no en intimidación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Bradley Morrison ajustaba su uniforme de seguridad nocturna en un centro comercial. Su baja deshonrosa de la Marina había hecho imposible encontrar trabajo en seguridad privada o cualquier posición que requiriera autorización de seguridad. Jennifer se había casado con un compañero médico 3 meses después de su ruptura. Sus padres, avergonzados por la exposición nacional, limitaban el contacto a corteses, tarjetas navideñas. El apartamento que compartía con 2 compañeros de cuarto estaba muy lejos de la vida militar privilegiada que había conocido. Cada noche durante sus rondas solitarias, Bradley reflexionaba sobre ese momento en la guarida del guerrero. ¿Cómo había un simple acto de arrogancia revelado algo tan feo sobre su carácter que ni siquiera él reconocía? Diana, por otro lado, encontró que su exposición pública había abierto puertas que nunca imaginó. Las invitaciones para hablar llegaban semanalmente. Universidades ofrecían puestos de profesora visitante. Editoriales competían por los derechos de su autobiografía. La diferencia, dijo durante una entrevista con el Navy Times, no está en nunca caer, sino en cómo eliges levantarte. Y especialmente en cómo tratas a otros cuando tienes el poder de lastimarlos o levantarlos. La guarida del guerrero había sido transformada bajo nueva gerencia. Implementó capacitación mensual sobre diversidad e inclusión. El muro de honor ahora incluía fotos de veteranos de todas las razas y géneros, con énfasis especial en héroes silenciosos como Diana. Thomas organizó una velada especial 6 meses después del incidente. Veteranos de todo el país vinieron a compartir historias sobre liderazgo y carácter. Diana fue la oradora principal. El carácter, dijo al micrófono, no es lo que haces cuando estás siendo observado. Es lo que haces cuando crees que nadie está mirando. Es como tratas a aquellos que parecen tener menos poder que tú. En la audiencia, docenas de jóvenes oficiales absorbían cada palabra. Muchos eran de la generación que había crecido viendo el vídeo viral de Bradley Morrison, aprendiendo por ejemplo negativo que no hacer. El verdadero liderazgo militar, continuó Diana, no viene de intimidar subordinados o menospreciar civiles. Viene de levantar a otros, proteger a los vulnerables, y usar tu entrenamiento para servir a algo más grande que tu propio ego. Cuando la conferencia terminó, la ovación duró 5 minutos completos. Bradley, observando en los monitores de seguridad en su trabajo nocturno, finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido. No solo su carrera, sino la oportunidad de ser el tipo de líder que hace una diferencia positiva en el mundo. Diana había convertido un momento de humillación personal en una lección nacional sobre carácter y liderazgo. Su venganza no fue destruir a Bradley por su propio placer, sino usar su propia historia para elevar los estándares en toda la comunidad militar. La mejor venganza, descubrió, no era derribar a quienes la habían lastimado, sino elevarse tan alto que su luz inspiraría a otros a ser mejores. Bradley Morrison intentó humillarla por quien parecía ser,
pero terminó revelando exactamente quién realmente era en su interior. Si esta historia de superación y justicia te ha tocado, no olvides suscribirte al canal para más historias que prueban que el verdadero carácter siempre gana al final.